buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús desde su canal Jesús el Gran Yo Soy. Nuevamente dando gracias a Dios por este estudio del Salmo capítulo 18. Y bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada dije que solo íbamos a estudiar de 10 en 10 los versículos de este Salmo porque son 50 versículos? Y se acuerdan que el tema de este Salmo es la liberación poderosa de Dios. Bueno, por lo que va a describir David. Haciendo un resumen, ¿se acuerdan que en el primer estudio de este Salmo vimos cómo David literalmente habló cómo Dios, bueno, va a seguir describiendo más acerca de esta liberación? Pero para hacerles un resumen, ¿se acuerdan que nos quedamos en que David comienza con una gran alabanza, diciéndole al Señor cuánto lo ama porque pues Dios lo ha librado, Dios ha sido su fortaleza? Que en medio de su angustia David invocó al Señor y el Señor lo libró, de que David sentía de que la muerte ya lo perseguía, literal, ya lo atrapaba, cuando describe ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, ataduras del Seol y muchas cosas que al final expliqué, que eso se refiere también en parte a lo que pasó nuestro Señor Jesús, de que cuando Él iba a ser crucificado, pues Él dijo también casi lo mismo, a que Él sentía aquel miedo fuerte porque se acercaba a la hora más difícil, porque iba a ser sacrificado. Ahí como vemos cómo Dios intervino no solo en David, sino en nuestro Señor Jesús también, cómo eso se aplica a nuestro Señor Jesucristo también, y cómo también eso se aplica a nosotros también, o sea, a nosotros los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cómo Dios también puede hacer esa liberación poderosa en el momento actual. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, no lo podemos negar. Pero bien, nos quedamos en el versículo 10, donde dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Esta es la segunda parte ya. Vamos a verla desde el versículo 11 hasta el versículo 20. ¿Se acuerdan que les expliqué eso del querubín y voló sobre las alas del viento, haciendo una referencia a lo que describía David? Eso pueden verlo en el primer video, Y cuando dice voló sobre el viento, es como la idea de que Dios salvó a David de una manera inesperada. Estos enemigos ni se esperaban cómo Dios iba a salvar a David, Jesús dijo en una ocasión, cuando le dijo a Nicodemo: el viento sopla de todas partes, pero no sabes de dónde viene el viento. Y cuando David dice aquí, cabalgó sobre las alas del viento, es como dando a entender, estos enemigos no se dieron cuenta de dónde salió la salvación del Señor. Como dando una idea de que ellos no supieron de dónde salió la salvación que a Dios tenía preservada, la liberación que Dios tenía preservada para David. Así como Jesús dijo que no se sabe de dónde viene el viento, ilustrándoselo a Nicodemo, David aquí lo está usando de esa forma, que estos enemigos ni se dieron cuenta de dónde salió la liberación poderosa de Dios. Ellos ni se lo esperaban. Ellos creían que Dios había abandonado a David, o que David no tenía ninguna salvación ya. Pero así como el viento que no se sabe de dónde viene, estos enemigos no supieron cómo Dios liberó milagrosamente a David. Y va a seguir describiendo otras figuras antropomórficas que les he explicado. Dice: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Ojo, esto es en los versículos 11 y 12. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Qué interesante que tinieblas, dice, para dando a referir de que Dios, aunque parezca que no entendamos a veces sus caminos, o pensemos que Dios no está ahí de nuestro lado protegiéndonos, no. La idea es que Dios sí ahí está. Cuando dice David, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, es como la idea de que Dios siempre está velando por nosotros, aunque parezca que no lo estuviera ahí. Esa es la idea que está describiendo David. Es como cuando Dios le dijo a Salomón, que cuando Salomón hizo el templo,
que Dios dijo, yo habito la oscuridad. Es decir, lo que Dios hace en cierta forma es misterioso. Puso tinieblas por su escondedero, es decir, como una forma de decir, yo aquí estoy, aunque parezca que no estuviera, ahí estoy protegiendo a David. Esto es lo que nos está describiendo David. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Es otra descripción bien poética, la verdad. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Todo dando a entender que detrás de todo esto estaba Dios protegiendo a David. Estos enemigos posiblemente pensaron que David ya no tenía esperanzas. Pensaron que David ya estaba desamparado, pues que no había quien lo protegiese, pero en medio de todo eso, que había como una cortina, así como lo describe poéticamente David, ahí estaba el Señor. Y sigue diciendo aquí en los versículos 13 y 14, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo Dios dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Tronó en los cielos Jehová, es lo que explicaba anteriormente, que eso del tronar, de mandar rayos, siempre se asocia a los juicios de Dios. Recordemos que David vivió en esta tierra de Israel donde estaban ese montón de tribus, de ese montón de naciones paganas que creían que Baal era el dios de los truenos, de los relámpagos, y que Baal era un dios insaciable y que por eso siempre mandaba esos truenos y esos relámpagos. Pero no, David aquí sí nos está hablando del Dios verdadero, ese Dios que verdaderamente sí es el creador de los truenos y los relámpagos, y ese Dios que actuó conforme a la justicia, que Él, como Él es justo, Dios es un Dios justo, pues. Entonces Dios iba a defender a David, y David lo escribe de esta forma poética. Obvio que todo esto es poético. Es una idea de cómo David sintió la protección, la liberación de Dios. No vemos que literalmente Dios así se le haya manifestado a David cuando derrotó a sus enemigos, ¿va? Porque recordemos que Dios, por ejemplo, cuando libró a David de la mano de Saúl, pues Dios simplemente castigó a Saúl por su desobediencia, ¿va? Pero no es que mandó truenos y rayos, es una idea figurada de cómo Dios envió su juicio. Eso es lo que está dando David aquí cuando dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó obviamente a sus enemigos. Lanzó relámpagos y los destruyó. Es como que cuando Dios mandó esas saetas, como esos rayos, pues. Aquí David nos está describiendo al verdadero creador de los relámpagos y de los juicios divinos que Dios manda sobre todos aquellos que no le obedecen, ¿va? Eso es como cuando dice tronó en los cielos, es como una fuerte presencia, pues un poder inimaginable, pues. Algo que esa gente creía que no podía existir, y sí, pasaba, porque Dios verdaderamente es todopoderoso. Es cierto, les acabo de explicar que Dios no se manifestó en cuanto a la destrucción de sus enemigos de David de esta manera, ¿va? Aunque Dios sí ya lo había hecho. Recordemos que cuando nos dice allá Números, el libro de Números, va, que cuando Moisés se presentó ante Dios, delante de él, para interceder por el pueblo, ¿se acuerdan que Dios hizo una manifestación de su gloria, que habían truenos, relámpagos y todo eso? Esa es como la descripción que está dando David aquí, solo que David aquí lo está describiendo por los juicios que Dios hizo contra sus enemigos. De esa forma, pues. Recuerden que todo esto es figurado. Aunque Dios sí castigó a los enemigos de David, solo que él se lo imagina de esta forma, él lo describe de esta belleza poética, que Dios así fue como castigó a sus enemigos. Esa fue la forma poética que lo presenta, es decir, él es como que si Dios verdaderamente les haya mandado relámpagos como saetas, como esas flechas, pues, y los destruyó literalmente y los dispersó. Y si lo vemos históricamente, sí, David fue librado de todos sus enemigos. Saúl, sobre todo, que era un enemigo muy peligroso, que aparte de todo era un israelita, ¿verdad? Pero David fue librado de ese poderoso enemigo y de otros enemigos, como él mismo lo va a describir en los siguientes versículos de este salmo.
de que no solo fue librado de Saúl, sino de todos esos enemigos, ¿va? Los filisteos, amonitas, los sirios, bueno, un montón de naciones que menciona la Biblia, ¿va? Y dice aquí va a describir otra situación del poder de Dios, de esa liberación que Dios hizo. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Muchos estudiosos de la Biblia creen que estos versículos 15 al 16 se refieren que David está usando esto como una figura de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Que Dios literalmente dividió las aguas del Mar Rojo. Hizo como una cortina así, ¿se acuerdan? Que hizo como dos paredes en las aguas para que el pueblo pasara por tierra seca y firme. Ojo, que la tierra estaba seca, eso lo menciona la Biblia también, ¿va? Dando a entender cómo así Dios sacó de las muchas aguas al pueblo de Israel, así también David fue librado de esa forma de sus poderosos enemigos. Es como que Dios lo haya sacado, es como que Dios haya usado todo a su favor, ya sea la naturaleza, aunque claro, no es que le pasó así literalmente. Todo esto es obviamente figurado, poético. Todo esto está hablando de un lenguaje, es una belleza imponente, la verdad, lo que nos está describiendo David acerca de esa liberación poderosa que hizo Dios. David describe cómo Dios es como que si Dios haya enviado relámpagos, que aunque Dios tenía como cortina la oscuridad, que pareciera que Dios no estaba ahí, David describe que Dios sí ahí estaba protegiéndolo. Que detrás de toda esa oscuridad, aunque los enemigos pensaban que Dios no estaba ahí, detrás de todo eso, ahí estaba el Señor. Y así como Dios pudo liberar a los israelitas de esa situación, que lo vemos allá en el libro de Éxodo, así David sintió que Dios lo liberó de esas muchas aguas, de esos poderes que él no podía. Y dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, describiendo la gran angustia que tenía, ¿va? Siempre leemos en la Biblia que cuando se refiere a las muchas aguas habla de forma simbolizada de los problemas a veces de las naciones. Y David sí se sintió en ciertas situaciones con problemas muy críticos. David sentía muchas veces que ya sus enemigos lo derrotaban literalmente. Pero en medio de eso Dios lo sacó de todos esos problemas cuando Él se lo sacó de las muchas aguas. Esto también se aplica muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque pareciera que Jesús no iba a resucitar de los muertos, recordemos que Dios Padre sacó poderosamente a su Hijo de la tumba. Lo que Satanás y todas sus huestes celestiales pensaron que no iba a ser el milagro más grande de todos los tiempos, como podemos decir, se dio porque el Todopoderoso, nuestro Dios Padre, sacó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. Se aplica a nuestro Señor Jesús. Por eso les explicaba en el primer estudio que el Salmo también va referido a su descendiente, al descendiente de David, a nuestro Señor Jesucristo. Claro, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a aplicar a nosotros también? Claro que aplica para nosotros. ¿Cuántas veces podemos decir que Dios nos ha sacado de las muchas aguas? ¿Cuántas? Es increíble cómo Dios nos ha librado de tantas cosas malas. Aún si nos encontramos en esas muchas aguas, tenemos que reconocer que Dios ahí va a estar con nosotros. Muchas veces ignoramos eso. Pensamos que como la situación en el mundo está difícil, a veces muchos hermanos se desalientan, su fe se debilita, y muchas veces tendemos a pensar de que no, parece que esto no va a tener ninguna solución. Tenemos que recordar que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano, a Él no se le puede escapar nada. Dios sabe cómo va a trabajar. Claro que eso es misterioso hasta cierta forma, no lo podemos negar.
como describe ahí el versículo 13, ¿va? Puso tinieblas por su escondedero, o sea, lo que Dios hace a veces es misterioso, pues. David entendió muy bien esto. David sentía que a sus enemigos lo derrotaban, pero en medio de todo eso ahí estaba Dios y lo sacó de sus poderosos enemigos o de esas muchas aguas que menciona. Y eso lo vemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor, cómo Dios Padre sacó a su Hijo de la tumba por el poder de su majestad, ¿verdad? De su gloria. Y muchas veces nosotros también, que aunque miremos que la situación de cada país como está por los momentos, pues que es una situación crítica, ¿va? Que cada día se oyen más actos de corrupción, o que esta nación le va a declarar la guerra a la otra, o que los problemas que están pasando en Estados Unidos en este momento, y muchas situaciones así tienden a desalentarnos, pero recordemos que en medio de esto el Señor nos va a librar de todo esto, ya sea por un juicio que Dios mande o algún temor que ponga por mientras estemos aquí, ¿va? Porque recordemos que también esto lo podemos aplicar cuando nuestro Señor Jesús venga en su segunda venida. Como la Biblia dice que literalmente va a castigar a todas las naciones, a todas aquellas personas que no quisieron creer en el Evangelio, en el perdón de los pecados y en arrepentirse de esos mismos pecados, ¿va? Como David describe literalmente cómo Dios lo salvó, pero claro, no quiero decir que literalmente así va, pero es una descripción poética de lo que está hablando David. Pero si lo aplicamos a estos versículos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, se aplican, porque cuando Cristo se manifieste a todas las naciones va a ser un juicio terrible, tal como lo que está describiendo David aquí en estos versículos. Imagínense, el Señor va a manifestar en ese día su gran ira. Y ahí podemos decir que el Señor nos va a librar de esas muchas aguas, del poder que hay en este mundo, el poder que opera sobre este mundo. Cómo Dios va a manifestar su ira santa sobre todos aquellos que no creen. Y es muy importante lo que sigue diciendo el versículo 17: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Aquí vemos algo muy bellísimo acerca de David. Es cierto, David fue ese hombre que derrotó a Goliat, pero recuerden que eso solo fue una circunstancia. Y recordemos que David tampoco se atribuyó esa victoria para él. Es cierto, aunque David fue que le lanzó la onda a Goliat, la piedra, en la onda, no quiere decir que David se atribuyera a eso como que fue él que lo derrotó. Él siempre dijo: en el nombre de Jehová mi Dios te destruiré, pero recuerden que él decía que él es Dios quien lo hizo. Pero eso solo fue una circunstancia. Pero David aquí está recordando aquí está reconociéndole pues a los cantores del templo, ¿va? Que siempre recordaran que la salvación o la liberación, como hemos tocado en este tema, no dependía de él, dependía de Dios. Sus enemigos eran muy poderosos. Aquí no estamos hablando de que David se estaba enfrentando a un hombre con hombre, cara a cara, como lo hizo con Goliat. Aquí David está reconociendo que fueron hombres muy peligrosos, poderosos. Si lo pensamos primeramente, como hemos estado hablando de Saúl, pues era el rey. David no tenía opciones, por eso tenía que estar huyendo. Pero en medio de todo eso, David pudo ver la gracia de Dios, cómo Dios liberó poderosamente a David, que dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Humanamente hablando, es cierto, hay cosas con las que nosotros no vamos a poder, por más que seamos inteligentes, buenos para esto, para lo otro. Tenemos que reconocer que en medio de todas estas cosas, nuestra confianza debe depender de Dios, no de nosotros mismos. Esto se aplica al Señor Jesús también, porque recuerden que en cuanto a su humanidad, Jesús es cierto, en este momento, en su crucifixión y su muerte, es cierto, Satanás pensó que podía derrotarlo ahí, pero no.
Dios Padre sacó a su Hijo, lo libró de su poderoso enemigo, si lo podríamos aplicar también a nuestro Señor Jesús. Siempre hago esta alusión porque es que recordemos que Cristo resucitó de entre los muertos y lo podemos aplicar en este versículo. Si lo vemos así, claro, la muerte se podría decir era en ese sentido, va un poco más, si se podría decir así, va, claro que Jesús es Dios, obviamente que Él no iba a quedar ahí, va, porque por el poder de, como dice allá Pablo en Romanos, va, por el Espíritu de Santidad, Él resucitó de los muertos. Pero esa es la idea, pues, Cristo no iba a quedar en la tumba, Él resucitó de los muertos. Toco este tema, va, porque lamentablemente, pues, es un tema que está siendo bien atacado, ¿va? Nos quieren engañar de que Cristo no resucitó, pero Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, quiere decir que sí hay vida eterna también. Y que todos aquellos que en Él crean van a tener vida eterna. Pero bien, si lo aplicamos a nosotros también, vaya, David aquí reconoció que su enemigo era poderoso. Él no podía. Y eso aplica para nosotros también. Estamos en un mundo donde nosotros, si queremos enfrentar a ese mundo con armas carnales, no le vamos a ganar. Eso tengámoslo presente. Pablo decía ya en 2 Corintios, pues nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar cualquier argumento que se levanta contra la obediencia a Cristo. Si pensamos que vamos a enfrentar al mundo con nuestra propia sabiduría, tengamos mucho cuidado porque no le vamos a ganar al mundo. El mundo es más poderoso que nosotros. Solo nos queda poner nuestra confianza en Dios. Reconocer que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra liberación. Que no le vamos a ganar al mundo con sabiduría humana. Es solo con el poder de la palabra de Dios. Y solo así es que podemos vencer cualquier mal, pero claro, no nosotros, ¿va? No nos atribuyamos eso a nosotros mismos. Recordemos que todo eso es de Dios. Es Dios quien nos libra de todos aquellos males, todos aquellos pesares, todas aquellas cosas que son demasiado grandes y poderosas para nosotros. Por ejemplo, ya que quiero aplicar esto a lo que acabo de ver en un artículo, en un noticiero, imagínense en Irak quieren aprobar no sé si ya la aprobaron, ¿no? La ley que quieren que las niñas de 9 años se casen. Aquí no nos queda más que pedirle al Todopoderoso que en su poder, en su misericordia, no permita que esas leyes se ejecuten. Porque es una aberración, es un abuso, es algo asqueroso que pongan a niñas de 9 años a casarse. Eso para nosotros humanamente sí es imposible, sí, porque es un gobierno el que está actuando ahí. Y si lo vemos bien, el Estado es muy poderoso en ese sentido. Podríamos aplicar eso y decir, sí, esos enemigos son más poderosos que nosotros. Pero también lo podemos decir también con gran acción de gracias, decir, Señor, pero tú eres el Todopoderoso. Y tú puedes librarnos, Señor. Tú puedes librar a esas niñas de que caigan en esas garras tan malvadas, Señor, por leyes perversas que crean los hombres. Claro que sí, porque para Dios sí. Él está por encima de todos ellos. Y creemos que Dios puede actuar ahí porque Él es el Todopoderoso. Aunque nuestros enemigos sean poderosos, Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Y sí, dice David, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían. Sí, todos aquellos que aborrecen a los siervos de Dios aborrecen a Dios literalmente. Así es, Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer, pero no es que es a ustedes que los aborrece, es a mí. Porque claro, cuando predicamos la palabra de Dios es lógico, pero cuando predicamos verdaderamente la palabra de Dios, no es que hablemos verdades a medias usando la palabra de Dios y que al final pues estamos uniéndonos con el mundo, ¿no? Esa mentira no la podemos aceptar. Cuando se predica verdaderamente la palabra de Dios, obviamente el mundo nos va a aborrecer, como lo hicieron con David, como lo hicieron con Jesús. Sí, son enemigos poderosos, pero de todos ellos nos libra el Señor. Y nosotros también tenemos que creer que poderoso es Dios para actuar en cualquier cosa. Es soberano, Él lo puede hacer. No hay nada difícil para Dios. Dice David aquí, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo.
Otra vez vamos viendo a David el ánimo que va subiendo en estos versículos. Sí, me asaltaron en el día de mi quebranto, dice David, recordándole a los cantores que usaban este salmo. Es cierto, a mí me asaltaron, no sabía qué hacer. Pero en medio de eso, Jehová fue su apoyo. Y eso también, pues, aunque a veces hay situaciones que nos toman por sorpresa, nos agarran del pelo, como decimos muchas veces, o como decimos aquí en Honduras, figuradamente, nos agarran a quemarropa, ¿va? O nos agarran así a quemarropa, como es la expresión, ¿va? Es increíble que en medio de eso, Dios es nuestro apoyo. Dios no nos abandona. Podemos decir que sí, que Dios pareciera que no atiende a nuestras oraciones, que Dios parece distante o que no vemos una manifestación de que Dios esté ahí. Pareciera que no. Parece que esas cosas muchas veces nos asaltan, como dice David, nos asustan, no sabemos qué hacer. Pero ahí David dice, mas Jehová fue mi apoyo. Y si lo vemos bien, este siervo de Dios pudo experimentar esto a diario. Y que de nosotros también, que aunque hay cosas que nos agarran, como decimos, por sorpresa, ¿va? Que a veces hay situaciones críticas, que a veces sale algún problema en algún lugar y nos quedamos asombrados. Pero en medio de todo esto no podemos olvidar que Dios es nuestro apoyo. Hasta el día de hoy, si hemos creído verdaderamente en Dios, no podemos negar esa gran realidad. Dios es nuestro apoyo. Solo que a veces si no vemos ese apoyo, es a veces por falta de fe, aceptémoslo. Es porque a veces nos dejamos llevar por lo que nos enseña la tele, el mundo, las personas que no conocen a Dios. Ahí es donde les digo yo que si nos dejamos llevar y atrapar por todas esas cosas, tendríamos que decir que esos enemigos son más poderosos que nosotros. Y ahí sí no les vamos a ganar. Pero cuando confiamos en Dios, entonces sí podemos decir como David nos libró de nuestro poderoso enemigo, que eran más fuertes que nosotros. Y es cierto, nosotros no vamos a poder contra estas cosas, porque esto no se enfrenta con armas carnales, sino poderosas en Dios, es decir, la palabra de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús, cuando Satanás lo tentaba, Jesús siempre le respondió con la misma palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos tratar de ganarle al mundo pensando que si nos convertimos a ellos se van. No, esa es una mentira. No podemos combatir así. Tenemos que poner nuestra fe en esta inviolable palabra y reconociendo que Dios es nuestro apoyo. Y ahora viene otra cosa que mencionaba: me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Aquí ya David está hablando de la gracia de Dios y la soberanía de Dios. David no fue librado o no fue llevado a ese lugar espacioso por méritos humanos. Fue por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, la soberanía de Dios, porque dice se agradó de mí. Eso nos da a entender muchas veces que no depende de nosotros. Por más aparente cosas buenas que hagamos, si no obedecemos al Señor, no podemos decir que eso aplique a nosotros o que aplique a cualquier persona. No. David era un hombre obediente al Señor, no lo podemos negar. Y eso le agradaba bastante al Señor. Hay un pasaje en la Biblia que dice: yo honro a los que me honran, ¿va? Aunque claro, David aquí está hablando de la gracia y la soberanía de Dios. Dios se agradó de mí. Como dando a entender, aunque yo no lo merecía, pero Dios me sacó a un lugar espacioso, me libró de todos esos poderosos enemigos. Bueno, y si lo podemos aplicar a lugar espacioso, recordemos que Dios puso como rey a David, que Dios le dio toda esa bendición.
de que gobernara a la nación de Israel, al pueblo de Dios. David tuvo ese montón de riquezas, entonces David tuvo todo eso a su disposición. Claro, en ese aspecto podemos decir que David sí fue llevado a un lugar espacioso por la poderosa mano de Dios. ¿Dios lo libró? Claro que sí, porque Dios se agradó de él. David halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente al Señor. Y nosotros también. Si ustedes y yo, o yo y yo, hemos creído en el Señor Jesús, tenemos que reconocer que, bueno, Dios también nos ha sacado de la muerte eterna a vida eterna. Si aplicamos ese me sacó a lugar espacioso, podríamos decir que por medio del nuevo nacimiento, por medio del creer en nuestro Señor Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida eterna. Créanme que ese es un lugar espacioso. No va a ser bonito saber que hemos pasado de una condenación eterna a una salvación eterna. Todo por esa liberación poderosa de Dios, de nuestro Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí sí tienen sentido las palabras de nuestro Señor, ¿va? Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre sino por mí. Entonces, tenemos que reconocer que cuando vos y yo hemos creído en Jesús, es porque verdaderamente hemos pasado de esa muerte a vida eterna. Eso podríamos aplicarlo aquí también. Y qué mejor saber que hemos sido librados de eso, de que ya no estamos en condenación, y de que aparte de que ya no estamos solo en condenación, ahora podemos tener una relación diaria con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, pidiéndole que el Espíritu Santo nos guíe también, ¿va? Porque no podemos tampoco engañarnos diciendo que si no tenemos una comunión diaria con Dios por medio de su palabra, de la oración, el Espíritu Santo no nos va a guiar de esa manera, porque es por medio de esto que tenemos que obedecer a Dios. Y dice su palabra que el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina. Por eso es que dice bien esa parte, ¿va? De que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Todo eso es un lugar espacioso. Si lo aplicamos así, pues David dice, me sacó al lugar espacioso. Sí, David pudo ver cómo Dios lo libró y lo llevó a ese lugar. Cómo Dios lo sacó de ser un pastor de ovejas a ponerlo como el líder de toda esa nación, de todo ese pueblo. Eso podríamos aplicarlo. Si lo aplicamos al Señor Jesús, pues sí, Él resucitó de los muertos. Ya nuestra fe no es vana, entonces. Nuestra fe no estamos muertos en delitos y pecados, como decía Pablo. Entonces sí, eso es precioso verlo aquí en estos versículos. Y sobre todo nosotros saber de que hemos pasado de esa muerte a vida eterna. Y para terminar este estudio, David reconoce algo aquí importante. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Ahora, recordemos que no es que esté diciendo que él se ve así como un hombre impecable, no. Está hablando conforme a mi justicia, es conforme a esta situación que enfrentó con Saúl. Y si lo vemos bien, David jamás le deseó un mal a Saúl. Es más, no vemos que David haya deseado, aunque ya se le había profetizado, inclusive Samuel, el profeta Samuel lo fue a ungir con aceite y le dijo, tú vas a ser el próximo rey de esta nación. Y no vemos que David tuviera malas intenciones de decir, bueno, ya como me fue profetizado que voy a ser rey, voy a tratar de matar a Saúl. Jamás vemos que David haya dicho algo así. Es más, siempre oró por el ungido de Jehová. Nunca le decía un mal. Entonces, bien tiene razón David al decir aquí, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Es que Dios verdaderamente sí. Tenemos que reconocer que bendice eso, recompensa esa justicia que está basada, claro, en su conocimiento. Porque recuerden que aunque David es cierto, él dice aquí justicia, no es que está hablando de su justicia humana, está reconociendo que esa justicia que ya Dios le reveló. Esa misma justicia que lo hizo actuar de esa manera, de no desearle el mal a
a Saúl, de no tomar el reino a la fuerza o de apoderarse por medios malos, de matar a Saúl y así decir, bueno, yo soy el rey porque así me lo profetizó el Señor y quitarle la vida a Saúl. David dejó todo en las manos de Dios, que todo se diera de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a su voluntad. Y al final vemos como Dios castigó a Saúl, que vemos que pues Dios abandonó a Saúl, y cuando fue a enfrentarse a esa batalla con los filisteos, pues él falleció, pues. Y vemos que ahí a Dios no estaba con Saúl, pues entonces vemos que David dejó que todo fuera conforme a lo que Dios iba a hacer, pues. En ese aspecto David dice, conforme a mi justicia, sí, porque hizo justamente lo correcto, pues. Dejó todo en las manos de Dios, no actuó por cuenta propia. Y bueno, ese tiene que ser un pensamiento de nosotros también, vivimos, claro, en un mundo, donde a los cristianos nos maldicen a cada rato, se burlan de nosotros. Cualquier cosa que sea, lo importante es que nosotros tenemos que aplicar lo que dijo Jesús, que si nos maldicen hay que bendecir, porque Dios se va a encargar de todo ello. Recuerden que de Dios nadie se burla. Tarde o temprano toda esta gente que ha hecho lo malo se van a enfrentar un día a la justicia divina, y de esa sí no se van a escapar. Entonces ese es el llamado, pues eso es lo que Dios nos enseña. Actuemos conforme a eso que nos pide la palabra de Dios. Y bueno, agradecerles si se quedaron viendo este estudio, que Dios les siga bendiciendo, y bueno, vamos a seguir después con los siguientes otros 10 versículos del 21 hasta el 30. Les agradezco mucho y que Dios les siga bendiciendo. Gracias.